Sí, dicen, está en todos lados, pero atiende allá en Buenos Aires. Estamos hablando con la economista Florencia Camargo. Le damos las muy buenas tardes. Bienvenida, Flor. Bienvenida, Flor. Ay, muchas gracias por invitarme, qué hermosas palabras. Y bueno, ojalá que Dios esté atendiendo en Buenos Aires porque acá estoy. Buenísimo. Flor, consultarte porque, bueno, es el boom. Sabemos que, como decía Darío, este tema se va a seguir tratando a lo largo de todas estas semanas. Bueno, el pasado viernes explotó, ¿sí? A través de las redes sociales. No sabemos si decirle promoción o Sí. difusión del presidente Javier Milei, pero hay cuestiones que escapan, ¿no?, a los mundanos. Conocer y profundizar sobre qué es la cripto, qué son los tokens, cuáles son las plataformas en las que se navegan y cómo surgió la estafa. Bueno, creo que fue principalmente una polémica mediática, porque todo se desarrolló después de las 8:30 de la noche, un viernes, cuando todos ya estábamos en modo fin de semana, los mercados habían cerrado, estaba todo listo para un fin de semana más, y de repente apareció por medio de la red social que nosotros la conocemos como Twitter, pero es X, un tweet o un mensaje, un posteo de parte del presidente haciendo como, bueno, después él hizo algunas aclaraciones, una promoción, una publicación, una invitación indirecta, sí, a una criptomoneda que se llama Libra, con el signo pesos antes. Como bien creo, se creó una polémica justamente porque una cosa es lo que nosotros decimos, bueno, pesos, dólares, el funcionamiento del sector financiero, el funcionamiento del sector bancario y las distintas inversiones que existen. También existe algo nuevo que se viene desarrollando por lo menos hace 10 años, pero de una manera diferente, que son las criptomonedas. Las criptomonedas, como para darle un marco a lo que sucedió con esta polémica mediática, es un tipo de moneda, como si fueran los dólares, pero que tienen características virtuales, ¿sí? Que nosotros no las podemos tocar, ni cambiar, ni sentir, y que por el otro lado tiene la característica de ser descentralizada. Voy a tratar en la medida que pueda de no ser técnica para que sea para el entendimiento de todos. El hecho de que sea la idea de esto de descentralizarlo es que es más internacional, siguen normativas y leyes que no van de la mano con las, no sé, las legislaciones o las leyes de cada país en puntual, sino algo más general y que tiene un funcionamiento también en muchos aspectos diferentes, como por ejemplo que se rige por oferta y demanda, que se comercializa por medio de plataformas puntuales y que también tienen una oferta inicialmente o cada periodo de tiempo fija, ¿sí? Para que más o menos tengamos una idea, la criptomoneda es creada por una persona, ¿sí? Que generalmente tiene cierto porcentaje de tenencia inicial que no suele exceder entre el 10 y el 20% de todas las monedas nuevas que se emiten, o le podemos decir estampita o papelito o de la manera en la que se quiere expresar, para de tal manera que cuando se comiencen a expandir y comercializar, pueda tener cierta posesión, un poco por ganancia, otro poco por control, pero que el precio de esas monedas se defina por oferta y demanda en estas plataformas impuntuales. Eso es lo que le da el carácter diferente y que también hace que su funcionamiento sea diferente. Esto de las plataformas que ustedes dicen es justamente que las personas que se dedican a las criptomonedas, por lo menos en el conocimiento general, ¿no? Hay casos siempre puntuales ante todas las cosas. Se trata de ir con la volatilidad, o sea, las criptomonedas son como literalmente una moneda que se espera que se compre barato, se vende caro, en periodos muy cortitos de tiempo y por personas especializadas que poseen ciertas plataformas, ciertos usuarios, ciertas características puntuales de quien se dedica a esto y conocimiento, estudio y técnica, ¿sí? Claro. Esa es la idea. Pero como es descentralizada, como les venía diciendo, también puede tener diferentes objetivos. Que eso también fue un poco lo que, yendo a este tema más en puntual, porque si no podemos hablar un rato de criptomonedas, Sí. el caso puntual de esta situación que se dio es que no se ha desarrollado como una moneda per se que está por ahí, qué sé yo, atada al dólar, atada al oro, que tenga como un respaldo, ¿sí? O una referencia, sino que adicional a eso, o dejando de lado eso,
la idea inicial era que fuera una moneda destinada, de maneras que todavía no se conocen con certeza, para el financiamiento o para el acompañamiento, vamos a decirlo más genéricamente, de los emprendimientos o las empresas o las pymes que no llegan a cumplir las condiciones que por ahí requiere un banco o el sector financiero para pedir financiamiento, ¿sí? ¿Cuál fue el tema? Las criptomonedas, al ser descentralizadas, tienen la particularidad de que son privadas. Inician con capital privado y quienes invierten o se retiran de esa moneda son capitales privados, es decir, personas físicas que cumplen con requisitos Claro. y capacitación para entrar en ese mundo, ¿sí? Entonces, el primer punto de este tweet que compartió nuestro presidente tiene que ver con esto de, ok, yo soy el presidente, hay una empresa privada con un conjunto de mentores que diseñaron, crearon y inició el funcionamiento de esta criptomoneda privada y tienen que existir usuarios privados con sus características que puedan invertir en el mismo. Solamente que el problema, o quizás la disyuntiva o lo que generó todo esto es que el presidente, estando en el medio, ¿sí? como funcionario público, expresó o publicó esta secuencia o cómo podía darse. El problema fue que hubo ciertas condiciones en lo que yo expliqué antes que se dieron de maneras extrañas y que todas se desarrollaron ese mismo viernes. Porque cuando el presidente hace público su comentario, su opinión, digamos, ¿qué pasó? Cuando se emite esta moneda, voy a usar números aproximados. Sí, Esa monedita valía 0 centavos, 0,20 centavos de dólar, ¿sí? Cuando existe una moneda, no siempre se da el hecho de que se dé un boom en su uso, como lo fue, por ejemplo, el Bitcoin, que estuvo muchísimos años y que cobró relevancia en un momento puntual del tiempo mucho más adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un agente conocido, reconocido, que por alguna razón genera confianza, como es nada más ni nada menos que nuestro presidente, esas monedas cobran mucho más relevancia y más peso porque hay alguien que subjetivamente la está como respaldando o Claro, recomendando. avalando. Que, bueno, claro, el presidente dijo que no fue una recomendación, pero la nombró, ¿sí? Entonces cobra relevancia y que es una moneda que si no, no hubiésemos visto nunca. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó esa moneda a comercializarse en, supongamos, 0,20 centavos de dólar. Claro, cuando el presidente hace esta publicación, hubo un montón de personas que después se dijo que eran 44.000, después se dijo que era menos porque existían bots, después se dijo que eran muchos argentinos, después se dijo que no, que en realidad fueron en gran mayoría chinos y estadounidenses, pero al margen de eso, después de la publicación, después de que el presidente dijera todo esto, claro, esa moneda empezó a subir de precio porque había cada vez más personas que querían acceder a esta nueva moneda. Entonces, por oferta y demanda, supongamos que se inició con 1.000 monedas, ¿sí? Esa oferta estaba fija, es decir, hay 1.000 monedas. Entonces, en la medida que más personas quieran esa moneda, el precio de esa moneda empieza a subir, 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 subir y hacer un efecto, digamos, muy importante al nivel de que aproximadamente creo que a las 10 de la noche llegó a valer $5 la misma moneda que arrancó cotizando en 0,20, ¿sí? Pero ¿cuál fue el principal problema? ¿Por qué? Porque las criptomonedas tienen la particularidad de ser volátiles, de que hacen esas oscilaciones grandes de precios en determinados momentos bajo determinadas, ¿cómo sería la palabra? Estímulos, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué pasó? Lo que no se sabía, o lo que en realidad fue una gran sorpresa que despertó todo el lío, es que arrancó en 0,20, llegó a $5, y cuando llegó a $5, que estamos hablando de una ganancia para quien tenía las monedas en 0,20 centavos, fue, imagínense, Claro, mucho más del 100%. No quisiera sacar los cálculos porque es un montón, pero ¿qué pasó? Se esperaba que esta tendencia a los $5 permaneciera en el tiempo o siguiera subiendo o empezara a oscilar de una manera regular. ¿Por qué? Porque se suponía que quien tenía claro, que se estas mantuviera en el monedas, tiempo. no sé si se mantuviera, pero que no haga tanto pico. ¿Por Ajá. qué? Porque los inversores iniciales se supone que apostaban en este proyecto, entonces la idea era que cada vez se compraran más monedas
y que no necesariamente salieran automáticamente, porque eso da a entender que la intención nunca estuvo en financiar o acompañar este proyecto, sino aprovechar la volatilidad de este tipo de monedas para hacer una ganancia. Claro. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el dato que terminó, digamos, haciendo que esto explote? Generalmente, como dije recién, los creadores de las monedas tienen entre un 10 y un 20% de las tenencias de su moneda creada. Particularmente este caso fue que los creadores tenían el 87% de las monedas. Entonces eso hace que el control sobre el precio sea mucho más robusto. Es decir, imagínate, cuando llegó el precio 5, salieron automáticamente. Entonces se perdió, digamos, vendieron esas tenencias, se hicieron de la ganancia y dejaron de apostar en el proyecto. Y ahí Entonces, llegó el desplome. ahí se llegó no solamente el desplome, sino, digamos, más volatilidad, porque habían esta cuestión fija que había desapareció. Entonces, obviamente que después se desploma la moneda y todos aquellos que fueron comprando en esa subidita entre los 0,20 y el 5, cuando la moneda volvió y valió quizás hasta menos, perdieron toda la inversión que tenían por el precio en el que habían accedido a esa inversión. Claro. Ya no había más compradores. Exactamente, o sea, la oferta y la demanda se equilibró al revés. Entonces, en vez de seguir subiendo el precio, se bajó porque salieron, la gran parte de la inversión salió del proyecto. Entonces, ahí es donde se quiebra toda la estructura. Flor, Y ahí, sí. Consultarte, estamos entendiendo bien cómo ha sido el proceso. Esto fue durante todo el fin de semana, porque se estuvo hablando muchísimo. También como argentinos, porque muchos dicen, bueno, son de afuera, los inversores eran los Claro. compradores del exterior, pero ¿hubo repercusiones en la economía argentina? ¿O las va a Bueno, tener? desde el sector financiero, que es donde yo quizás tengo un poco más de cercanía, podría opinar en ese sentido, pero si vos me preguntás, yo creo que el fin de semana fue una locura porque nadie sabía para dónde iba a salir, más que todo porque el presidente borró el tuit automáticamente un par de horas después, ¿sí? Entonces eso generó no solamente la volatilidad de lo que sucedió en el evento, sino también la incertidumbre y la pérdida de credibilidad por parte del presidente, porque en el medio del desplome teníamos al presidente borrando esta promoción indirecta que vamos a decir. Entonces hizo que el fin de semana todo se inflame y se generen más incógnitas. Pero ¿qué pasó? Justo el lunes, el lunes siguiente, al pasado, digamos, Claro. fue feriado en los Estados Unidos. También puede Como haber sido, nosotros bien saben, perdón Flor, también puede haber sido pensado eso de hacerlo el viernes sabiendo que el lunes también iba a ser feriado en Estados Unidos. y la verdad que no sabría decirte, pero ayudó a que se alivianen un poco las aguas porque el efecto inmediato de todo lo que sucedió se vio como neutralizado por ese evento. Entonces, de cierta manera, no sé si habrá sido a propósito, pero dado el caso, lo ayudó a que tuviera un poco más de margen, por ejemplo, como sucedió, a decir, ok, yo tenía una entrevista programada para el lunes a la noche y, digamos, tengo el lugar, el espacio y la forma para salir a aclarar qué fue lo que pasó o cómo se decidió expresar lo que pasó, de tal manera que cuando el martes abrieron todos los mercados internacionales, y obviamente el argentino también, ya sea desde otra perspectiva con por lo menos aclaraciones por parte del presidente, que así es lo que fue. El día lunes no se vivió tan caóticamente en los mercados justamente por lo de Estados Unidos. Y posteriormente, cuando el presidente sale a hablar y a decir que bueno, o bueno, por lo menos yo creo que esto es a interpretación personal, lo que cada uno interpreta que Claro. dijo en su argumento, pero de cierta manera nuestro presidente se sentó, contó la situación como la vivió, expresó digamos, su error de una manera un poco indirecta, pero que va a tener que tener más filtros a la hora de las personas que lleguen a presentarle un nuevo proyecto, que no era la intención que eso sucediera, que no había capitales públicos en el medio, que no se veía involucrado de esa manera y que le había generado efectos negativos y que su intención era genuina. Eso queda a interpretación de cada uno, pero el hecho de que por lo menos nuestro presidente haya salido a decir algo que nos pueda ayudar a
entender qué pasó o que se cierre ese tema o que, bueno, como él dijo, que la próxima vez no lo iba a expresar de esa manera porque no causaba los resultados que él quería, ayudó muchísimo a que, bueno, alguna gran masa, que creo que fue lo que pasó, una gran Se masa interiorice. del mercado. ¿Cómo? Que una gran masa se interiorice, digo, en estos temas. Claro, no solamente que se interiorice, sino que diga, bueno, ok, el presidente se equivocó o salió a decir que no era su intención, entonces lo tomamos como un error o lo tomamos como algo que no era realmente pactado, vamos a decirlo directamente. Entonces eso hizo que el martes la reacción del mercado sea mucho más laxa, ya con los mercados internacionales obviamente funcionando normalmente, por lo menos tuvimos un martes mucho más tranquilo de lo que se esperaba y además de que esta entrevista dio, no sé si la palabra es tranquilidad, pero bajó un poco la espuma, ¿sí? Hizo que todos los resultados que se publicaron estos días, ya sea la balanza comercial, el superávit primario, el índice de la construcción, el índice de precios mayorista, como que se balanceó un poco ese efecto y no fue tan nocivo para la economía en general. Yo creo que esto fue una reacción mediática propiamente dicha que no tiene un impacto, obviamente eso lo podemos ver en el riesgo país, ¿no? Pero impacto para nosotros, las personas que vivimos en la diaria, el impacto fue totalmente laxo para lo que se esperaba y bueno, estos resultados de los que hablo hicieron que se apacigüen más porque obviamente fueron resultados sumamente positivos que hablan sobre, bueno, el rol que está cumpliendo el presidente en este momento. Florencia Camargo, muchísimas gracias por esta explicación. Hemos aprendido en esta tarde aquí en Río TV Informa y bueno, saludos allá a la distancia. Muchas gracias. Ah, bueno, les mando un saludo, que tengan una hermosa tarde y en la medida que vayamos teniendo más información sobre cómo avanza este caso, encantada de compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.